el salario mínimo vital y móvil no te alcanza para un departamento de 2 ambientes. No. Tengo que aclarar cuánto es la canasta de indigencia, 27.423 y la de pobreza 64.400. O sea Bueno, que si no pagás alquiler. si no pagas alquiler. tal cual. Está en estos momentos Enrique Abati, que es el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Muy bien, Chiche. Muchas gracias por permitirme expresar la voz de la Cámara de Propietarios. Enrique, a ver, ¿cuánto es hoy un alquiler promedio? Porque digo, los alquileres dispararon por otro lado, más allá de la inflación y más allá de todo. Sí, es cierto, pero este fenómeno se produjo a partir de la vigencia de la nueva ley de alquileres que rige desde el 1 de julio del año pasado. Sí. Un alquiler que, por ejemplo, de un departamento de 2 ambientes bien ubicado, que en junio del año pasado estaba, por ejemplo, en 30.000 pesos, Sí. hoy ese mismo alquiler de base está en no menos de 40 a 45.000 pesos. ¿Por qué? Porque la ley lo que prevé es una indexación anual, una sola vez por año, y con una inflación prevista de no menos del 45 al 50%, entonces el propietario que se tiene que resguardar de alguna forma. Entonces ya parte de una base superior porque va a tener un alquiler planchado por un año. En cambio, antes de la ley, ese alquiler se ajustaba semestralmente por acuerdo de partes. Normalmente un 15% semestral, un 18%, que es siempre menor a la inflación. Ahora Enrique, yo tengo una pregunta. Esta ley fue promovida por la Cámara de Inquilinos, por la Asociación de Inquilinos. ¿La hicieron a favor de los propietarios o a favor de los inquilinos? Yo no entiendo eso. Porque digo, estas leyes por abajo cuerda son otros los pactos que hacen los inquilinos con los dueños. Bueno, esta ley es equilibrada porque perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos. Sí. Y en realidad esta ley nació a instancias no solamente de las asociaciones de inquilinos, sino también del diputado Lipovetsky del PRO, Sí. en épocas electorales. O sea, el proyecto tuvo origen en el año 2019, cuando teníamos las elecciones. Entonces, obviamente, querían empatizar con los inquilinos. Pero salió el tiro por la culata, porque se volvió en contra de los inquilinos y en contra de los propietarios también, porque han retirado masivamente los inmuebles de oferta de alquiler y los pasaron a la venta. Porque esta ley es muy perjudicial, pero reitero, para ambas partes. Entonces, como el alquiler es anual, entonces, obviamente, que para resguardarse, pero Enrique, más allá parten de una base superior, cuando antes no era así. Pero en los papeles es anual, pero en los pactos, Sí. cara a cara, cada uno aumenta cada 2 meses, 3 meses o 4 meses. Digo, el verso de que es anual, no te mantienen el Bueno, valor no, mirá. normal. Digo, yo conozco gente que va todo el tiempo cambiando. O sea, formalmente es lo que Formalmente dice sí, él, pero los propietarios no lo cumplen. Como Ni no lo los cumplían propietarios antes. ni los inquilinos, porque el tipo no le Está da. bien, como no lo cumplían antes. Eso de que antes era cada 6 meses pactado, no. Porque el propietario decía lo que Pero tenía ese que como un pagarse. acuerdo, terminó el acuerdo. Pero Ahora no, tampoco se era tiene que hacer- acuerdo antes, como no hay acuerdo ahora. Y bueno, pero igual No, se hace... ahí viene el problema. El tema que antes no aumentaban tanto los alquileres porque se ponían de acuerdo. Sí. Es decir, más o menos un escalonamiento semestral de un 15%, y bueno, eso, en cambio ahora se disparó. Incluso la indexación, el índice elaborado por el Banco Central, curiosamente no por el INDEX, sino por el Banco Central, que se aplica desde el julio del año pasado, entonces este índice dio un 42%, que es... O sea, es inflación prevista del terrible. 29 y te indexa el 42. Sí, yo insisto con una cosa, yo no, No, estoy pero tan de igual- acuerdo con lo que dice él, que antes era pactado porque los dos estaban de acuerdo. El propietario imponía también cada 6 meses, ahora lo hace cada año, antes lo hacía cada 6 meses. No, te lo hacen igual cada 6 meses. Está olvídate. bien, pero A mí no. antes eso de que ¿Y ese cada mundo cuánto la perfecto de antes, de cada 6 meses, el inquilino estaba contento porque A ver. pactaba, muchas veces no se daba. El propietario imponía
como impone ahora. Mirá Pero que yo... a su vez es Es que tratar no de... te alquilan, no es sino así, es ridículo, porque si No, vos no no, es tan no así. pagás lo que quieren, no te lo alquilan. Por eso. Pero pasaba antes también. Antes había más oferta. Hoy Claro. Sí, antes había más retrajo oferta. tremendamente Había más la oferta. Antes había más Bueno, oferta, pero claro. no es la Nadie ley de quiere- alquiler, no es la el ley de... propietario dejó de ser negocio alquilar. No dejó de Es ser el 2, rinde menos del No es 2% anual antes de impuestos. Primero, antes de con una impuestos. crisis Cuando a- antes daba un Claro, no le 4%. junto porque no se entiende un pito, chicos. ¿Qué decís, Tamara? No, bueno, son visiones de ver las cosas. Bueno. Para mí la ley lo que hace la ley funcionaría, la ley de alquileres es buenísima porque lo que trata de hacer es equiparar un poco la desigualdad que existía entre el inquilino y el locador. Y por otro lado, no es que el alquiler debe ser visto con un negocio. Estamos en una crisis habitacional tal. La ley de alquileres no, para. no, Ya no. entramos en otro tema. ¿vos alquilás, Tamara? El Papa, tiene que no, ver, el Bueno, Papa vos no te alquilás, yo alquila. alquilo. No, en la Bueno, teoría no es esa, así, ¿eh? el Papa no alquila departamento. No, que no, es no, tranquilo. la ley de alquileres es un Pero desastre. esta- No, esta no, ley- ¿eh? esta La ley- ley de alquileres es un No, desastre. no, Sí, es un desastre la ley de alquileres. Tamara, por favor. Pero Nadie déjenme invierte uno. para Bueno, nada. tengo una Nadie opinión, invierte está para bien. No, no está para bien. ser Esta ley- beneficencia. esta ley- La No, gente va a existe. construir departamentos para hacer Para donar. ¿Me beneficencia. dejas terminar la idea? Obvio, no Esta existe. ley tiene una particularidad, la putean locadores y locatarios. ¿Cómo No, no te no, entiendo? no. Habla muy rápido para mí. Perjudica ambas Esta ley- partes esta esta ley. ley- Hablan Es todos una juntos, realidad. ¿viste? Basta. Esta ley la putean por igual, locadores y locatarios. Sí, por eso no sirvió para nada. No es mejoró así. No sirve nada. para nada. Sí, antes Al era un contrario, mundo nosotros feliz a través de para- la Cámara para de el que alquilaba. Propietarios No. habíamos propuesto incluir un capítulo de desgravación impositiva para quienes inviertan en construir viviendas para alquilar por Sí. 10 años. O sea, tenían que volcarlas al mercado por 10 años, con exención de impuesto a las ganancias, Sí. IVA y a nivel provincial ingresos brutos. No, los diputados, por supuesto, y senadores hicieron oídos sordos a eso. Con eso se hubiera motorizado Mucho más- la industria mucho de la más construcción, oferta. que es la industria madre Sí, de claro. todas las industrias, por el efecto multiplicador que tiene de actividades. Yo cuando Eso hablan hubiera de sido maravilloso indexación, si se hubieran volcado Enrique- más unidades al mercado y bajan los precios. Enrique, Mayor cuando oferta, vos hablas de menor precio. indexación, yo me acuerdo que la primera vez que viví en Europa, fui a alquilar un departamento, ¿no? Entonces me dicen, era, no sé, creo que 600, 700 dólares, 800, hace muchos años, 700 dólares. Entonces le digo, ¿y cómo es la indexación? ¿Qué es eso? Y el tipo me dice, ¿qué? Le digo, no, la indexación, digamos, ¿cómo se regula? ¿De qué es indexación? Le decía el tipo. No, bueno, el ajuste. No, usted firmó un contrato por 2 años, es 2 años. Después vemos. Después vemos. Si bajo, si sube. Claro. Porque, digo, me dice, pero ustedes no modifican cada 6 meses. No sé qué quiere decir esa palabra. Bueno, porque no hay inflación. Inflación, claro. En Bolivia, Y mira, bueno, está bien, pero sí, yo en con yo venía de en Argentina. Bolivia digo, no se ajustan los alquileres. En Paraguay tampoco, porque no tienen inflación prácticamente. Son países que tienen un 3, 4% de inflación anual. Entonces no se ajustan los alquileres. Son ¿Le puedo hacer una fijos consulta a Bati? directamente. sí, pero no desde el valor Sí, social de la no propiedad. le voy a hacer una consulta. Abati, ¿usted cree que el precio inicial no lo sigue regulando el mercado? Entonces, ahí, ¿cómo queda? ¿Cómo pierde el propietario si sigue regulando el precio inicial? Ahí viene el problema. Como hay menos oferta, porque con esta ley los propietarios salieron espantados, entonces precisamente se aumenta la base. Por eso puse el ejemplo que un alquiler en junio del año pasado valía, por ejemplo, ese mismo alquiler. En agosto, si todavía no se había alquilado los inmuebles, ya habían partido de una base de por lo menos 40.000 pesos. ¿Por qué? Para resguardarse de tener planchado un alquiler por un año con una inflación que va a rondar entre el 45 y el 50%. El problema grave de la Argentina es la inflación. Es la inflación que nos carcome, es como un cáncer. Ninguna administración todavía de todos los gobiernos que hemos tenido lo ha solucionado. Esto es algo que no tiene solución. Además, el acceso a la vivienda es imposible en este momento. ¿Por qué? ¿La compatibilidad? Ahí sí. Te doy la razón. ¿Por qué? Porque con un después 30% explotó más que todo. un alquiler pagabas la cuota hipotecaria. Ahí está el tema. Era una Hay que bomba terminar que con la inflación, armó Hubo entonces gente sí va a haber que acceso a la compró, vivienda. hubo gente que pudo comprar departamentos. Claro. A ver, en Argentina se podía. Sí. Hoy, para tener un crédito, tenés que ser rico, mega rico. ¿Sí? Mega rico.
crédito para un No hay deportista. crédito. yo lo que Bueno, veo es que más allá... crédito. A ver, padre se lanzaron poquito. los Procrear hoy. Hoy ¿Cómo? se lanzaron los Procrear, créditos hipotecarios, créditos primera Pero- vivienda, es para un grupo reducido, pero no tiene volumen. no tiene volumen. no Claro, tiene no volumen. pero tiene yo creo que más allá, pero el problema es ese, más allá de la ley de alquiler, que el aumento sea cada 6 meses o el aumento sea cada año, el problema está que hoy para alquilar los sueldos son bajísimos. sí, ese es el Obvio. problema. El problema es lo que gana la gente. El Claro, sueldo es muy obvio, bajo. obvio. Más allá de la ley de alquiler No es o la que el ley de aumento alquiler. sea... Obvio, obvio. Para el propietario tampoco es negocio. Porque la ley de alquileres todavía falta la regulación estatal. Lo que requiere Está es que bien. haya más peso del Estado que Está controle bien, pero más allá de eso, justamente- lo que voy es que la ¿Pero qué gente... no- regulación A estatal mayor si viene la control, inmobiliaria? a mayor control, A ver. hay mayor ¿Podemos escucharlo a Bati, Fíjense, por favor? a mayor presión tributaria hay mayor evasión y a mayor evasión menor recaudación. Eso lo dice la curva de Laffer. Sí. Así que No, es claro. elemental. Acá Sí. lo que hay que hacer es bajar los impuestos, crear desgravación la inflación, lo que impositiva hay que para hacer es quienes inviertan en construir viviendas para alquilar, como es en el Uruguay, por ejemplo. Hay que tomar los ejemplos, no hay que inventar nada, hay que tomar los ejemplos de nuestros Como vecinos, siempre donde no hay fue- estos problemas En gravísimos. Argentina como tenemos en siempre fue Argentina. así, digamos, era un valor de reserva la propiedad, una inversión, y además te servía para la renta. Ahora, pero no, y hoy aparte, por Chiche, eso- el ya mercado no es más, ya inmobiliario no es más. hace años que está dolarizado. sí. Por eso, Bueno, hace depende de años. los niveles. Bueno, Bueno, es lo que porque se no hay hace- moneda. Claro, pero si es lo no que tenemos moneda, ¿cómo no va a estar dolarizado si no tenemos moneda? No, está A bien, ver, pero por eso, pero el ese propietario es el se problema. resguarda. El precio es en dólares. Pero De la la No, gente- pero la gente gana las el peso. propiedades bajaron durante el último Sí, año claro. de un 20 a un 30% el valor de las Mira, propiedades. Abati, yo te Además, explico. como Abati, renta no es de más negocio. Bajaron, Da un 2% bajaron- anual. La No es propiedad negocio bajó ya. cuando tenés que vender. Cuando tenés que comprar, no bajó nada. Exactamente. Digo, bueno. eso es rarísimo. Todos dicen, no, bajó la propiedad, bajó. Bajó Andá a cuando comprar. tenés que vender. Pero si vas a comprar, te cuesta una bocha. Una bocha. Ahora se está construyendo mucho. Yo no sé si lo van a para alquilar o para uso. Es impresionante lo que se está construyendo. Son muy altas las comisiones también, Chiche, para vender y comprar. No, pero no hay más. Son muy altas las comisiones. Una, La paga- una inmobiliaria la- te cobra, creo que el 4 o el 6%. Pero Es una eso barbaridad no en dólares. No la Es una tendría que barbaridad. cobrar, no la Es una tendría- barbaridad. no la El tendría- problema son los impuestos. Acá tenemos una carga tributaria monstruosa. Tenemos carga tributaria como en Alemania y servicios, no lo digo con función de discriminar, pero como del África Central, más o Entendeme menos. una cosa. Entonces, esto es una Tengo una barbaridad. Así pregunta. no podemos seguir. Hoy, Acá hay que ¿cuánta cambiar guita necesitas entre rotundamente las reglas depósito, del juego. comisión que no sé si hay, entre depósito, mes adelantado y todo? ¿Cuánta guita necesitas para un departamento de 2 ambientes? Más o menos. Bueno, ahora hay que aclarar que antes era un mes por año, ahora con la nueva ley es un mes de depósito por todo concepto, Sí. por 3 años, que es el plazo mínimo Sí. legal. Claro, lógico, cuesta mucho, pero acá sí debería salir el Estado, o sea, por ejemplo, el Banco Nación, Sí. el Banco Ciudad, los bancos provinciales, que todavía quedan de algunas provincias, deberían salir, por ejemplo, a brindar garantías para los inquilinos, a abaratar los costos, o sea, con la intervención de esos bancos. Y además hay que solucionar el problema de la inflación, que eso es la madre de todo Ese problema. este desastre. Enrique, te La dejo- inflación. te dejo un Crédito abrazo. hipotecario, eso es lo que hay que dar. Sí, pero pero- sin inflación. Tenés que ser mega rico para tener crédito hipotecario. Te mando un abrazo, gracias por atendernos. Gracias, Chiche. Chao, hasta luego. Ahí está el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina. Para tener pero no hay crédito hipotecario. Si te lo dan, si sos No, el eso ingreso no- que tenés que tener es altísimo. Sí. 600.000, 700.000 pesos mensuales. No, el ingreso es altísimo. Por abajo, por menos de eso no te dejan. No te dan Te quería crédito. agregar un dato para la gente que nos está mirando, que en Cava la comisión la tiene que pagar el dueño. dueño. No la tienen que pagar los inquilinos, esto ya Pero se si no, decidió. igual lo paga, igual lo paga. Pero se Es decidió un incluso porcentaje. Por en el abajo, si igual tribunal. lo paga, por abajo no Es un paga. porcentaje Todo va sobre el por- total. Yo la discutí cuando estaban discutiendo la ley. Muchachos, todo lo que ustedes no ponen va por abajo Pero de la déjame mesa. decir que el Va Tribunal al de precio Justicia, todo. el Tribunal Superior de Justicia se expidió y planteó que bien. es lo que tiene que ser. Mucha gente Todo tiene lo que dudas vos sobre quieras, esto. pero si vos querés alquilar, la tenés que garpar. Ponela, si no, no. Comisión o impuesto que se agrega Sí. al precio Por final. abajo lo convirtieron en negro. Está bien, pero lo que pasa es que la diferencia que yo tenía y que se la manifesté con el entrevistado recién es que él planteaba un mundo feliz antes Sí, claro. de la ley. No, y que ahora no, es todo. nunca fue el un mundo mundo. feliz de los inquilinos no fue nunca. Antes de la ley no fue. Por algo querían la ley. En general, digamos,
cuando son buenos inquilinos, la relación es buena. Es buena, Sí. claro. Y va pa- Buena, no tenés problema De con hecho, eso. hacen contratos fuera de inmobiliaria, se hacen con un abogado y hacen eso. Pero si no, digo, pero todo lo de la comisión es ridículo porque se paga por abajo de la mesa. Todo Sí. lo pasaron a negro. Está bien, Sí, pero se Antes infla el era precio. blanco y ahora lo pasaron a Se negro. infla el precio Tengo que hacer inicial. una pausa rapidito, dale, vamos rápido.